Radio. Buscamos la verdad siempre. Me gusta la gente que cuando saluda la aprieta. 11:09, estamos aquí en vivo, prendemos las cámaras, estamos diciendo que estamos trayendo a diferentes candidatos. Ayer vino Mariano Recalde, vamos a ir conversando con otros candidatos para la elección del 26 de octubre, y hoy nos acompaña quien fuera titular de la aduana, y es candidato, la primera vez que es candidato, por lo menos lo que yo tengo registrado, a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, por Fuerza Entre Ríos, es así como se llama allí, Guillermo Michel. Guillermo, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación, a vos, a todo tu equipo. Y a Rulo ya lo conocía. A Rulo lo conozco bastante. Lo conocé bastante. De otra vida, te diría. De otra vida. Sí, mirá, Rulo. De varias gestiones. De varias gestiones. Primero te queremos agradecer, el profesor Vicky ya arrancó, entró, le está entrando a un sanguchito de miga con huevo duro, ¿no? De la Violeta. No sé si son las mejores. No puede ni hablar. No sé si son las mejores manos, entonces dejarlos en sanguchitos si es para compartirlo. En Gualeguaychú tenemos un dicho cuando te invitan que no caigas aplaudiendo. Que no cagás a claro. La verdad que tuvo un gesto que trajo unos sándwiches migas de las Violetas, además. Estamos hablando de una de las confiterías más emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires. Vos vivís en Almagro, ¿no? Sí. Yo vivo en Gualeguaychú, estoy en Buenos Aires. Acá tenés tengo mi parada acá en Almagro. ¿Cómo es tu historia? Vos sos un cuadro técnico, ¿no? ¿Esta es tu primera experiencia electoral? Sí. Yo me vine a estudiar, como la mayoría de los entrerrianos, sobre todo ahí en Gualeguaychú, o vamos a estudiar o a la costa del Paraná, o venimos a Capital o a La Plata. Son los tres lugares donde más... ¿La costa del Paraná qué sería? Paraná o Santa Fe. O Santa Fe o Rosario, claro. Sí. Ahí tenés las universidades. Yo me vine a estudiar a la UBA, quería estudiar a la UBA, así que primero me recibí de contador, después me recibí de abogado, y en el plano político empecé a trabajar en el 2007 en el viejo bloque del peronismo, que conducía Miguel Ángel Pichetto. Sí, vos trabajaste muy cerca de Pichetto, ¿no? En el 2007. En el 2010 empecé a trabajar en AFIP, me hice cargo de todo lo que tenía que ver con el plano de internacional, que es mi especialización. Yo soy contador y abogado, y mi especialización es tributación internacional, que es como una rama específica dentro del derecho tributario. Empecé a trabajar con todo lo que tenía que ver con los convenios de doble imposición, acuerdos de intercambio de información. Bueno, y ahí fui trabajando, ocupando distintos cargos, y en el marzo del 2005 me hice cargo de la aduana, del 2015 me hice cargo de la aduana por primera vez, en el gobierno de Cristina, y bueno, ahora me tocó volver a retomar en el 2022. Bien, ¿y cómo te sentís ahora en el rol de candidato? Es un rol diferente. Bueno, es toda una experiencia nueva, es todo un aprendizaje. A mí tengo que aprender mucho porque no soy una persona, por ahí tal vez me lo critican mi señora o mis hijas, que me cuesta abrirme, ¿viste? Por ahí soy un poco más cerrado, por mi formación técnica, me cuesta abrirme, involucrar más, así que estoy aprendiendo eso, a tratar de escuchar más, de hablar más con las personas, más de grande, ¿viste? Te cuesta. Así que la verdad, pero estoy muy cómodo porque estoy yendo a ver muchos lugares que tal vez, si no estás en campaña no vas, ¿viste? A lugares, a ver... yo cuando estaba en la aduana, por ahí yo trataba de darle un rol de todo lo que se incautaba, devolvérselo a la sociedad. Repartíamos todo el tiempo zapatillas, ropa, todo. Pero, viste, siempre estás con un poco los intendentes o los concejales, que son la primera ventanilla de la democracia. Pero ahora estás con la gente directo, con las personas que están en los comedores, los merenderos, y la verdad aprendés mucho más en el mano a mano ese. O sea que para mí es toda una experiencia nueva y muy enriquecedora, porque sobre todo para el día de mañana, cuando nos toque volver a hacer gobierno en el peronismo, darte cuenta que por ahí hay veces que no necesitas tantos interlocutores, tenés que ir más directo con la gente. Bien, o sea, hace falta menos intermediación, sino más contacto directo. Sí, y sobre todo con los intendentes, ¿viste? Por ahí uno, cuando está, y esto me hago cargo del error, ¿no? Uno pasa mucho tiempo atendiendo, cuando está en la gestión, a las cámaras empresarias, ¿viste? Siempre es mucho más lindo, atiende a un empresario, a la cámara empresaria, que vienen de una embajada, que vienen de una organización. Y la verdad, que al final del día te das cuenta que perdiste la mitad del día en eso. O sea, hay que estar más, sobre todo con los intendentes que están todo el día con la gente, son la primera ventanilla de la democracia, ¿no? El que habla es Guillermo Michel. Quiero preguntarte, en tu condición de contador, tu condición de abogado y tu condición de funcionario en un lugar tan emblemático como es la aduana, lo que es la AFIP.
A ver, me gustaría, si podemos reflexionar con esto, tenemos tiempo, sobre la relación entre la sociedad y los impuestos, que es un tema, dicho sea de paso, Milei hizo gran parte de su narrativa política en eso, ¿no? Central en el discurso de Milei. De Milei, ¿no? Absolutamente. Se- Con un engaño. Está bien, pero se paga mucho impuesto y la retribución que da al Estado como contrapartida, hay un sector, para mí, no, yo no hablo en nombre de la sociedad y en nombre de la gente, pero un sector mayoritario de la sociedad considera que esa contrapartida no es equivalente a la presión tributaria. Estamos de acuerdo. ¿No? Sí. Y creo que eso de alguna manera justifica, entre comillas, no digo que sea la única razón, la idea de la evasión, la idea de la informalidad y demás, ¿no? Y pareciera que no se le encontró la vuelta, No. de alguna manera, a la idea de pagar impuestos. Nadie le gusta pagar impuestos, de hecho la palabra impuesto viene de la palabra imposición, digamos, ¿no? Claramente. Hay dos cosas inevitables, la muerte y los impuestos, dice. Exactamente, bueno, el contador, ahí te habló como contador. A ver, ¿qué reflexión tenés con respecto a ese tema? Porque evidentemente del campo nacional y popular hay como un tema que no se trata de abordar. Y más de una provincia productiva como la provincia de Entre Ríos, con el tema de la 125, Sí. las retenciones. A ver, vos como en todos los países de Latinoamérica tenés un problema con la informalidad. Hoy lo ves muy claro con la informalidad laboral, que también es una parte de recaudación muy importante de los tributos, que son los aportes y contribuciones patronales. Para que te hagas una idea, Argentina está todo ese verso de los 150 impuestos que hacen todos los informes. En realidad vos con 6 impuestos recaudás el 93% de la recaudación. 6 ¿Cuáles son? impuestos 6 impuestos. federales. 6 impuestos federales son de 100 pesos que recauda el Estado, 93 lo recauda con ¿Cuáles esos son? impuestos. IVA, aportes y contribuciones, te lo doy en el orden, ¿no? Esos dos del 30% cada uno. Ganancias, aproximadamente el 20%. Derechos de importación y exportación. Las retenciones. Sí, y mucho de importación ahora también. Con la avalancha de importaciones que hay se recauda mucho con derechos de importación. Impuesto al cheque e impuesto a los combustibles. El cheque lo puso Caballo en el 2000, transitoriamente. a fines del 2000. Sí. Esos 6 impuestos son el 93% de la recaudación. Después tenés todo un problema a nivel de recaudación con los impuestos provinciales, Ingresos brutos. ingresos brutos, que de nuevo hay toda una discusión, la nación va a trabajar, acá lo que hay que tener en claro es que las provincias son preexistentes a la nación, tienen su potestad tributaria, con lo cual es muy difícil que la nación avance sobre los impuestos provinciales. Entonces, ¿qué creo yo que hay que trabajar en esa línea? Primero, una reforma tributaria se puede hacer en un esquema de crecimiento de la economía. En un esquema de crecimiento de la economía. O en un esquema como el que desperdició Macri de endeudamiento. O sea, Macri cuando nos hipotecó con el Fondo Monetario Internacional con 44.000 millones de dólares, y digo que es una hipoteca eso porque ya es un tema que no tiene solución. Hoy la Argentina, entre la hipoteca del gobierno del PRO y la hipoteca del gobierno de Milei, le debe al Fondo Monetario el 10% de su PBI. Para vos ver a otro país que le siga, tenés un país en conflicto bélico como Ucrania, 6,7%. O sea, ese nivel de absurdo tenemos de la deuda con el fondo. Por eso digo, ya dejó de ser un problema porque así no tiene solución. Técnicamente no tiene solución. Va a haber que encontrar una solución política a eso. Entonces vos en ese esquema podés trabajar una reforma tributaria. Ahora, en un esquema de la economía cayendo, con contracción de la economía, es imposible pensar en una reforma tributaria. Porque además, Milei, y esto quiero que se entienda bien, que lo entienda la audiencia, o Caputo, el equipo económico, ha hecho algo a sus fines inteligente. ¿Que cuál es? Todos los impuestos coparticipables, los que van a las provincias, son los que de alguna forma tal vez no le da tanta importancia. ¿A qué impuestos le da importancia? A los que no se coparticipan. Retenciones, no bajó nada la retención, recién ahora tuvo que ir un esquema por el tema del tipo de cambio, o impuesto a los combustibles, impuesto al cheque. Entonces, ¿él qué hace? Fortalece los impuestos que no se coparticipan. Caja para el Tesoro. No le da tanta importancia a los impuestos que se coparticipan, IVA y ganancias fundamentalmente. Entonces las provincias se ahogan financieramente. Entonces, ¿cómo se le ahoga a las provincias? Los impuestos sobre los que me hago fuerte, me los quedo yo, se los queda el Tesoro Nacional, y el resto veo que las provincias a ver cómo se arregla. Y después no le da ninguna transferencia de fondo para hacer obra, o los ATN incluso. Por eso el proyecto de ley. Con lo cual, vuelvo a decir, soy de alguna forma sarcástico con lo que digo, ha sido inteligente a sus fines, que es ahogar financieramente a las provincias y mostrar un superávit y una contabilidad creativa con un superávit ficticio a costa de no ya solo los jubilados, las universidades, sino también las provincias. Entonces, en ese esquema separan
no contabilizan los intereses que van contabilizando los intereses, no lo registran como pérdida, y te va mostrando maquilladamente un superávit, que el cual, la verdad, me asombra los técnicos del fondo cómo convalidan esa contabilidad creativa. La verdad, no es que me asombra desde el punto de vista político, me asombra desde el punto de vista técnico cómo van a hacer el día de mañana para justificar eso. Ustedes, para que se hagan una idea, el fondo, cuando presentó y le dio ahora el waiver a la Argentina con los 2.000 millones de dólares, dijo que la Argentina va a tener un superávit comercial de 18.000 millones de dólares. Es decir, Expo versus Impo, 18.000 millones de dólares. Similar al año pasado, ¿no? Sí. Llevamos 2.000. O sea, es imposible llegar a ese número. Es imposible llegar a ese número. Tenés que llegar en lo que resta del año 16.000. Es imposible, es imposible. Ya con la Imposible. cosecha jugada. Es imposible, con la cosecha gruesa jugada, es imposible. Entonces, vos acá lo que ves es un préstamo político del fondo para que el gobierno llegue bien a las elecciones, lo mismo que hizo con el gobierno del PRO. Sí. ¿Qué es lo que busca el fondo? Que al gobierno le vaya bien en las elecciones, baja el riesgo país, se dé vuelta, vaya al mercado, se endeude, con esa plata se dé vuelta, le paga al fondo y pueda ir roleando la deuda. Algo que va a ser imposible, hoy el riesgo país, corregime Rulo si me equivoco, 7.50. ¿no? 7.50 cerró Sí. ayer. Con lo cual, a ese nivel de riesgo país es imposible endeudarse. Es lo que nosotros siempre planteamos Claro. acá, que el gobierno está tratando de buscar el mercado de capitales, pero no le sale. No Entonces, llega- ¿cómo de la única forma que cierra eso, Mm. es si nos convierte en Argentina, en Perú, en Chile, en Bolivia? Y no quiero ser despectivo. No. Con- Más No. Perú, me parece que el país Más- es Perú. Eso más lo Perú. blanquean, de hecho. Sí, No, lo dicen Claro, lo públicamente. dicen públicamente. Bueno, Lo la di- única forma que eso cierre en la Argentina es eso. Es decir, la clase media pujante que tiene la Argentina, que lo ha hecho diferencial, Desaparezca. que desaparezca. Vos querés ir a la facultad, anda como en Chile, son $50.000 por año. Te querés atender en la... A ver, el sistema de salud de Argentina público tiene muchos problemas, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Ahora, es infinitamente superior a cualquier sistema de salud de Latinoamérica. Yo doy clase en la UBA. Nuestro sistema de educación pública puede tener un montón de cosas para mejorar. Muchas. Pero es 10 veces mejor que cualquier país de Latinoamérica, incluso Sí. diría el mundo. Es de Entonces, excelencia, sí. sí, entonces, Sí. yo lo que digo es, esto es la única forma que cierre electoralmente es si la sociedad, si la clase media argentina acepta ir a una sociedad como la de Perú, sin clase media. Creo que nuestro desafío Y el es... sistema político también. Y el acepta. sistema Y el político. sistema Y el político. sistema Porque Perú es estabilidad monetaria, Sí. pero el que gobierna Perú es Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central, que es presidente del Banco Central hace 20 Hace años. 20 años. de Estamos la de acuerdo, época- estamos de acuerdo con También, y es un sistema político que aceptó ser sometido por Sí. el poder económico. eso. Que ¿eh? ahora quieren replicarlo acá poniendo los candidatos que nos ponen, ¿no? La lista de ellos de diputados y senadores. Sí. Yo, a ver, no quiero faltar al respeto a nadie y todo, y no tiene nada que ver con la formación académica. Mi papá tiene segundo grado y es más inteligente Bueno, que Lula no cualquier tiene, persona. tiene Por eso. secundario completo. Por eso. Y, O sea, mi papá tiene segundo grado y es tiene más inteligente. primaria, Lula. Es más grado inteligente determinado. que cualquiera de Por todo eso. esto que conozco. Lo que digo es el nivel de degradación de la política, y me refiero a degradación, de nuevo, no por no estudiar eso, sino porque ya es patético el nivel de discusión que hay. A mí, cuando yo te decía trabajar en la Cámara de Senadores, yo escuchaba los discursos de Urquía, Pichetto, estaba Aníbal, después antes lo tenías a Capitanich, vos podés estar de acuerdo o no, Morales, Ernesto Sanz, podés Sí. estar de acuerdo o no, pero tenían su formación, su idea. Esto es, la verdad es, ves los senadores de la Libertad Avanza, que la mujer lo graba haciéndose pis encima, ya Sí. estamos en un nivel patético, ¿no?, de la política, de la cual lo tenemos que hacer responsable Sí. nosotros, porque la única explicación de que Milei sea gobierno es por el pésimo gobierno que hicimos, y sobre todo por algo que yo con lo de Milei lo veo, que es, yo no estoy, salvo con el tema del superávit, que yo estoy de acuerdo, no a costa de cualquier cosa, pero todos estamos de acuerdo que hay que gestionar con cuentas El ordenadas. tema cómo se El tema se de la consigue, inflación, ¿no? El tema Claro. cómo se consigue. Claro. Bueno, ¿A quién se la vas a cobrar? bueno, podés no haberle bajado impuesto a los bienes personales a las 10.000 personas con cuentas en el exterior, y ese mismo 0,4 de PBI se lo daba a las universidades o a los jubilados. Sí, hay forma de hacerlo. Te tenés que pelear. Sí, hay un montón de excepciones impositivas también, ¿no? Bueno, no, por Que eso son usted- por eso de conocer mucho, ¿no? por eso, se Rulo lo calcula. sabe, casi 3 puntos del PBI. Claro. Casi 3 puntos del PBI. Recuerdo que cuando Massa era ministro de Economía había separata lo llevó aparte. la famosa separata. Exacto, Sí. exacto. Bueno,
Que nosotros acá le dijimos, che, en vez de separata, que sea, incluirlo dentro. Pero eso ahí tenés que discutir con Mercado Libre, con Techin Y con las provincias. y con las provincias. Con ¿no? los representantes, los senadores representantes de las provincias. Que Los cada uno diputados. cuida el interés Claro, de su provincia, Pero ¿no? es una discusión política. Sí, con una porción de la política también. Por supuesto, Porque por supuesto. esto que está pasando Pero con es la una Libertad discusión que Avanza, se el PRO puede, es- pero es una discusión que se puede llevar adelante. A ver, si vos me decís, pierdo de recaudar 0, a ver, lo que hicieron con el tema del, perdón que sea medio técnico con esto, Sí. pero lo que hicieron con el tema del pago anticipado de bienes personales con la reducción impositiva, El fue- blindaje fiscal, claro, ¿no? fue muy inteligente. Sí. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia en la Corte que dice que el pago extingue la obligación, con lo cual, como ya pagaron, por más que asuma otro gobierno el 27, no va a poder cambiar eso a futuro. Va a haber que hacer todo un trabajo técnico muy importante y en la justicia para revertir esa situación, pero no hay que subestimar lo que han llevado adelante. Pero lo que te decía Bueno, que... por eso también tuvo tanto éxito el blanqueo de ellos, ¿no? Entre otras cuestiones eso, Sí, ¿no? Entre sí. otras cuestiones, ¿no? Sí, el blanqueo de Macri fue muy superior gracias a los acuerdos de intercambio de información que había firmado el gobierno de Cristina. El blanqueo de Macri fue de 116.800 millones de Pero en dólares. dinero efectivo superó. ¿no? Este fue- lo triplicó. Sí, este lo triplicó. Pero con lo que iba es lo siguiente, o sea, nosotros si Milei es gobierno es porque cometimos errores, desde el punto de vista económico no le pudimos recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados, pero yo creo y lo que veo que lo fundamental es, Argentina es un país presidencialista, y vos a ciudad que vas, o con militante que te juntás, o vecino que te juntás, lo que ven es que el gobierno nuestro anterior, y no quiero caer en hacer leña al árbol caído, pero la magistratura presidencial nuestra quedó muy diluida, y me remito al gobierno de Néstor Kirchner, asumió con un poco más del 20% de los votos y se legitimó la gestión. Entonces, ese error nosotros lo pagamos caro. A ver, a Néstor Kirchner, ¿qué ministro le iba a renunciar y iba a seguir en el cargo? ¿Cuánto duraba? ¿Un minuto? Sí. No se animaban primero. No. Pero bueno. Entonces, eso nosotros lo pagamos caro a la sociedad. Yo creo que eso lo pagamos caro a la sociedad. El gobierno que venía con un final muy complejo se pudo revertir y yo creo que se hizo un milagro terminando la gestión, manteniendo la provincia de Buenos Aires, ganando 13 municipios de la provincia de Buenos Aires, con algo muy importante que es mantener la primer minoría en diputados y senadores, con la implicancia que eso tiene, acá lo veo Irina, en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Ujú. O sea, son datos no menores, con lo cual lo que digo es, nos tenemos que hacer cargo porque no tener una figura presidencial fuerte tiene consecuencias en la política y sobre todo en la Argentina, que es un país extremadamente presidencialista. Bueno, eso lo tenemos que revertir y mostrar otra vocación de poder, en el buen sentido de la palabra, sano, que es cambiarle la ¿No realidad se a la gente. subestimó también un poco el trauma que genera la inflación en la población y en el electorado? Sí, pero, claro que sí, pero el problema de todo eso fue de origen, es político. O sea, fue todo un problema político. A ver, nos teníamos que haber sentado de otra forma al inicio de la gestión. Hubo un montón de oportunidades para hacerlo. Yo creo que el problema de fondo siempre es político, más que económico. Claro. Ahora, El que habla es Guillermo Michel, que fue titular de la aduana y es candidato a diputado de Entre Ríos. Pero me gustaría que hablemos un poquito de Entre Ríos, ¿no? Sí, Porque sí. ahí el peronismo va con 4 listas, la lista más importante Sí, déjame- es la que encabeza Guillermo. déjame pero incorporar va con algo 4 listas. respecto a Entre Ríos, porque también Te hago una sola ¿Qué? corrección. Es una sola lista. El resto son gente que ya se fue hace mucho tiempo del peronismo. La lista fuerte es la tuya, Sí, sí. claramente. Sí, más que mía es la de los intendentes. Sí. Están todos los intendentes del poder territorial ahí. Ajá. Después hay, a ver, me voy a sacar el cassette acá. Sí, sí, Después sí. hay listas que está financiando Frigerio, que es lógico en la política. Acá puede decir cuál, si no tiene Nah, problema. pero yo no trata de ok. hacer propio. La financia el oficialismo allá para tratar de hacerle un daño Dividir. al peronismo, sí, pero eso no ocurre, esto se va a polarizar y están todos los intendentes, estamos todos trabajando unidos. De nuevo, nosotros perdimos la provincia también. Sí. Tenemos un débil equilibrio entre todos los intendentes y nos hicimos fuerte a partir de la fuerza territorial Bien. de los Y intendentes. Frigerio no está bien, porque Frigerio tiene que ir con la Libertad Avanza, porque si Frigerio hubiese sido separado, Sale probablemente- tercero. Sale tercero. Exactamente. Ujú. Sale tercero. O sea, Sí. Frigerio va con la Libertad Avanza, es un gesto de debilidad. Bueno, ese es un caso a la inversa de Néstor Kirchner. Se legitimó con los votos, la gestión es un desastre. te vinculo la perspectiva electoral en Entre Ríos con algo que tiene que ver con tu experiencia y con lo que decías recién. ¿Cómo haces con esto que decías vos? Para modificar cosas vas a tener que pelearte con algunos sectores de poder y en Entre Ríos te van a jugar seguramente con la imagen que vos representás los altos impuestos, los controles del Estado y demás en contra de la población, ¿no? Porque
Además en tu gestión, si hay algo indiscutible, que corriste la vara en cuanto al combate contra la evasión. Denunciaste cosas que después los demás nadie denunció y después nadie se hizo cargo de esa denuncia tampoco. ¿Tenés esa confrontación en cuanto a los factores de poder y la incidencia que tienen los factores de poder sobre la opinión pública? ¿Sabes lo que pasa, Rulo? Yo ya... A ver, acá hay una confusión que yo la cometí mucho tiempo y después la terminé de entender y a veces se comete, que es confundir el campo con las cerealeras. Una cosa son las cerealeras, que son entidades financieras, Sí. por la conocer bien, y otra cosa es el campo. El productor agropecuario está contento de que se trabaje sobre todos esos mecanismos, porque en definitiva no le llega a él. Acá hoy todo lo que tiene que ver con mecanismos sofisticados, etcétera, lo llevan adelante las cerealeras, que de nuevo no son el campo, son otra cosa, son bancos. Las cerealeras son bancos. Entonces, eso no me preocupa. Lo que sí veo de los productores, del productor agrícola, pero también del citrus, es mucho problema con el tema laboral. Yo creo, a ver, Argentina hoy tiene 22 millones de ocupados, ¿sí? Tiene 12 formales, Sí. y tiene 9 y piquito, casi 10 informales. A ver, alguna solución le tenemos que dar al mercado informal, porque algo estamos haciendo mal que haya tanta informalidad. Entonces vos cuando recorres allá, yo lo que veo, no puede tener el mismo peso tributario en las cargas sociales un aserradero de 4 empleados en Concordia que un aserradero de 500 empleados en Virasoro o Corrientes. Hay que segmentar eso. Eso lo hizo muy bien Labaña en el 2000 con el famoso decreto 814, que te hacía una reducción de cargas sociales de acuerdo a si estabas más lejos o más cerca del puerto. El gobierno de Macri lo eliminó, la reforma tributaria. Después con la ley 27.541 del gobierno cuando asumió el gobierno peronista, se trató de corregir parcialmente. Yo creo que hay que profundizar eso. No puede tener el mismo peso de cargas sociales un kiosco de acá a la esquina que la un Coca-Cola. supermercado. Claro, entonces creo que en eso hay que trabajar. También hay que trabajar, y eso sí nos tenemos que acercar nosotros como peronistas, con la industria del juicio que hay, sobre todo en el interior, porque en definitiva no gana ni el empresario ni el trabajador, el que gana son los abogados. Yo soy abogado, que están en el medio. Una cuota litis. Claro, entonces, en eso también tenemos que trabajar. Y nos tenemos que hacer cargo porque no lo hemos podido corregir nosotros. No lo corrigió nadie, pero nosotros tampoco lo corregimos. Entonces, yo te vuelvo a decir, si tenés 11% de informalidad, algún problema tenés ya, que es sistémico. Entonces, hay que trabajar sobre eso. Y yo veo cómo funcionan los juzgados laborales en el interior del país y para un empresario es imposible. Es imposible, aparte los trabajadores van siempre el mismo abogado, siempre lo mismo, muy difícil, es muy difícil. Hay que trabajar sobre esas dos cuestiones, me parece, fundamentalmente. Claro, además del mundo real, el empresario quizás hasta tiene la vocación, me imagino que cualquier empresario tiene la vocación de generar trabajo, de generar empleo. A ver, nadie quiere echar a nadie, ¿no? Nadie quiere que te vaya mal. Y nadie está en desacuerdo que el trabajador se defienda en No, su eso está derecho. claro. Todos estamos de acuerdo con eso. Lo que digo es, pensemos algo que no sea únicamente negocio para los abogados. Nada más que eso. Tiene que haber mecanismos. A ver, el esquema de la libreta Celeste de Wocraft creo que funciona bien. Es para un tipo de modalidad laboral, no es para todos los gremios replicables. Bueno, pensemos algo que funcione bien, porque si no, a ver, tampoco ayudamos al trabajador, así me parece, ¿no? El que habla es Guillermo Michel, va a ser candidato a diputado. La provincia de Entre Ríos perdió el peronismo. Yo recién te decía que hay 4 listas por lo menos con diferentes referentes del peronismo. La lista más importante es la tuya. ¿A vos te gustaría, por ejemplo, ser gobernador de Entre Ríos? Digamos, ¿soñás con eso? Yo creo que hoy están en condiciones, tenemos compañeros intendentes con muchas mejores condiciones que yo para la gobernación. Sí. Rosario Romero Paraná, José Laurito de Concepción del Uruguay, Adrián Fuertes de Villaguay, Isa Constantino de Victoria, están en mejores condiciones porque están todo el día en el territorio. Sí. Y están... ¿Y vos estás dispuesto a trabajar para eso? Yo quiero que haya un gobernador peronista, pero no por el peronismo en sí, sino por la gente, porque cuando voy ahora por las rutas veo lo que es el desastre de las rutas, porque cuando voy veo la factura de la luz, a ver... La ruta 14, que era la ruta de la muerte, la hicieron bajo el gobierno de Cristina con el gobierno del Pato. Y con el Pato la Rivali, arrancó ¿no? Busti y la terminó el Pato. El Pato Rivali. En el 2003. Era la famosa ruta de la muerte. Sí, sí. Se mató Claro. ahí Gilda. Se mató Gilda ahí, ¿se acuerdan? Mirá. Y ahora esta doble mano parece Mi papá espectacular. tiene estaciones de servicio del año 85 sobre esa ruta, así Sí. que la conozco bien. Del año 85. La vieja marca Astra, ¿te acordás? La del gauchito. Sí. Ahí. Entonces la conozco muy bien esa ruta, la sufríamos esa ruta. Es así. Hoy las rutas están intransitables. Vos hablas con cualquier entrerriano y vos le decís, che, decime en estos 20 meses de gestión qué mejoró. Mejoró la salud, la educación, el trabajo, las rutas,
No mejoró nada. Está Así todo peor. todo, no parece que la imagen de Milei esté tan deteriorada. No está tan Por eso deteriorada, incluso sí. Frigerio Eso. toma De hecho, la en Entre Ríos determinación. está bastante bien, mira. Claro, por Él eso no lo va a decir Frigerio- capaz. No. No, pero claro, por eso Frigerio no va a Exacto. elecciones con lista propia. Milei no está bien, está muy mal Frigerio, sí. Claro. Y los intendentes fundamentalmente de Frigerio, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, están muy mal valorados en la gestión, porque, a ver, ¿estamos de acuerdo que ningún gobernador puede estar cómodo gestionando así porque no recibe recursos? No. Estamos todos de Por acuerdo. supuesto. Ahora, nuestro planteo político a Frigerio es, che, el problema tuyo es que vos, tus legisladores, hacen de escribanía de Milei, y no solo eso, sino que después vas a una alianza electoral. Entonces no te quejes de que no recibís fondos nacionales, porque vos convalidás que no recibir fondos nacionales. El problema de fondos políticos. ¿Y cuál es el problema? Que le pisó el electorado, como le pasó al PRO acá en Capital, como le pasó al PRO en la provincia de Buenos Aires, le pisaron el electorado. Le pisaron el electorado antiperonista. Y hay gente, algunos que se mantienen y hay otros que no tienen dignidad y aceptan ir a la cola pintado de violeta, ¿viste? Cada uno sabe lo que hace eso, la vida. le pisó el electorado, porque en la disputa esa del... Claro, hoy el electorado antiperonista de Entre Ríos lo tiene monopolizado la Libertad Avanza. Claro. Entonces, ese es Aunque el gobernador haya ganado hace 2 años. Pero, Rulo, Sí. ganó Conjuntos por Entre Ríos. A la alianza ahora va Alianza de la Libertad Avanza. Sí. Le cambió el nombre y va de violeta en la columna Sí, de la sí, boleta sí. única. Papel. Insistimos que eso es una muestra de debilidad de Frigerio. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Una muestra de debilidad, porque ya prácticamente... También es cierto que, como decíamos antes, ¿no? Milei está muy fuerte en la provincia, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, política se hace con la película, no con la foto. Sí. Entonces, hay que trabajar ahora, hay que... nosotros estamos confiados en nuestros... A ver, nuestra lista representa lo mejor del pueblo entrerriano. De segunda en la lista de diputados me acompaña Marianela Marclay, que es la secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay. Es una persona que trabaja todo el día con discapacitados, con los jubilados. Nunca la vas a escuchar burlarse de un chico con una condición como el autismo. El tercero en nuestra lista, el rector de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabela. Queremos representar la universidad pública de calidad, que es un orgullo para nosotros que haya aceptado integrar la lista. Cuarta está Fabiana Leiva, una médica de Concordia que tuvo a su cargo la pandemia en Concordia. Y quinto, Rodrigo Menguillón, que es un trabajador del Grupo Mota, el principal grupo de exportador de pollo de la provincia, que es gerente de comercio exterior, que lo que queremos es llevar a una persona que conozca bien todo lo que es la producción y el trabajo de la provincia. Y después están todos los intendentes, la segunda Adriana Mesa, la segunda senadora, que es de pueblo chico como Los Conquistadores, para darle una visión federal dentro de la provincia. Y nuestro candidato a senador es la antítesis de Frigerio. Es a Beto Val, que agarró la... Fue candidato a gobernador, ¿no? El último. Fue candidato a gobernador, fue el intendente de Paraná. Él agarró un municipio no solo prendido fuego, sino cooptado por el narcotráfico, no sé si recordarán Sí, la el caso de famosa Paraná. causa, sí. Él en 6 meses lo dio vuelta, estaba con superávit y gestionando. Y lo entregó. Era una Ferrari como andaba el municipio y ahora sí lo mantiene Rosario. Eso es nuestra lista. O sea, queremos confrontar los valores nuestros del peronismo, de la clase media, del pueblo entrerriano, con lo de la Libertad Avanza, que ayer el primer acto de campaña que hizo la Libertad Avanza, el candidato a senador de ellos, Venegas Lynch, pidió o sugirió privatizar Salto Grande y Enersa, que es la empresa de energía de la provincia, que nosotros nuestra contestación fue muy básica. Primero, Salto Grande está desconociendo la ley porque es un ente binacional requerido. Como Uruguay. Y segundo, Enersa, que es la provincia de energía de la provincia, el último año en el balance 2024 dio Superavitaria. 40.000 millones de pesos de ganancia. Así que la que verdad no Venegas entendemos... Lynch es el hermano de él que ahora es diputado nacional y el Exactamente. hijo de que Milei Después la cita. casta somos nosotros, ¿no? Claro. Acaban todos los parientes, pero la casta somos nosotros. El que habla de Guillermo Michel, y te agradecemos mucho que hayas hecho un alto ahí en la campaña para venir a conversar con nosotros. Me quedo con algo que dijiste, Guillermo, me gustaría que profundicemos sobre el final. Sobre el tema del Fondo Monetario Internacional. Dijiste hay que buscar una solución política. Y dijiste es impagable. Pues, Sí. diste como ejemplo que son casi 10 puntos del Del Producto PBI. Bruto Interno. O sea, el próximo gobierno... Daniel, 10 puntos con $1 planchado ahora. Se te dispara el dólar y es el 20% del PBI. Sí, bien. El próximo gobierno de origen nacional y popular, sea gobernador X, no importa, el que sea, va a tener que plantearse frente al Fondo Monetario del día 1, hay que plantear una negociación, una renegociación, que no sea una refinanciación. ¿Pensás que la negociación que hizo la Argentina en el gobierno anterior, la de Martín Guzmán y la de Alberto Fernández, fue errática, Fue pésima. pésima? Sí. De lo que creo,
es lo siguiente. Si vos mirás las torres de vencimiento, después Rulo te puedo acompañar el gráfico, son en la Argentina, para seguir con este modelo, necesita 20.000 millones de dólares todos los años. De superávit comercial. O de deuda. O de deuda. De superávit con este tipo de cambio planchado no lo vas a tener nunca. Nos tenemos que convertir en Corea del Sur. Por eso, es imposible. Y capturar el superávit, además, porque además Sí. ya tenés Con este problemas. dólar, con este valor del dólar es imposible. Bien. Entonces, si vos ves la torre de vencimientos, es impagable. ¿Qué es lo que creo? Yo creo que lo que hay que trabajar es lo siguiente, hay que separar lo que es la parte... Primero hay que pagar, estamos de acuerdo que hay que pagar, es imposible... ¿Todo? Como decía, hay que pagar. Después veamos cómo. Hay que pagar y la deuda hay que honrarse, porque no podemos llevar al país al default porque es un problema. Ahora, lo que hay que sentarse es decir, che, técnicamente, ¿cuánto estaba el fondo habilitado a prestarle a la Argentina en parámetros técnicos? Aproximadamente entre 20 y 22 mil millones. Todo, no de ahora, todo el paquete. El resto no fue un préstamo técnico, fue un préstamo político. Discutámoslo políticamente. ¿Cómo lo podemos discutir? Mirá, asignemos una porción del superávit comercial a un fondo que con eso se le vaya pagando al fondo en 20, 30, 40 años. Paguémoslo, yo no digo no pagarlo, pero de acuerdo a nuestras posibilidades, porque vos me llevaste a ver qué capacidad de auditoría va a tener el fondo el día de mañana sobre nuestro préstamo si ahora Argentina no cumplió con la acumulación de reservas, no cumplió con el tema de la tasa de interés y no cumplió con el tema de intervención a dólar futuro. La página 22 del Staff Report decía que Argentina no iba a intervenir en dólar futuro, intervinió con 5.000 millones de dólares. Entonces ya perdió toda autoridad para auditarnos. Entonces lo que digo es, esa parte que responde a la parte política del préstamo, demos una discusión política, la vamos a pagar, pero de acuerdo al superávit que vaya teniendo Argentina por sus exportaciones. A ver, si la minería crece como todos pensamos, si el petróleo crece como todos pensamos, tendremos superávit comercial, tendremos mayor disponibilidad de divisas para eso. Como está planteado, a ver, vamos a un ejemplo hipotético, gana Milei las elecciones, yo no solo creo que no, sino que estamos trabajando en el peronismo para que sea un gobierno peronista el que gane. Gana que la de ahora. 27. ¿En el 27? 27. Ah, la del 27. Él se va a tener que sentar a renegociar con el fondo, él no lo va a poder pagar. Él no lo va a poder pagar, porque es impagable como está. Ya dejó de ser un problema, no tiene solución esto. Así como está, no tiene solución. Bien, y la última, hablabas de minería y petróleo. ¿Cuánto calculás, vos que sos contador, abogado, además conocés los números, el potencial de la Argentina? Se dice que puede llegar a exportar 30.000 millones por año de gas y petróleo en el 2030, 2031. Bueno, ¿Es real eso o es...? No, mira, ahí lo primero que hay que analizar es, yo creo que de toda esta política errática de Trump vinculado a las tarifas, a los derechos de exportación, el gran beneficiado de esto ha sido China. China, con una política consecuente en todo el tiempo, que viene trabajando hace muchos años, ha sido el gran beneficiado de esto porque con todos sus aliados comerciales ha obtenido fortalecer esos acuerdos. ¿Por qué voy a esto? Por ejemplo, el tema del cobre. El proveedor histórico de Estados Unidos de cobre era Chile. Con el tema de las tarifas que le pusieron, la renegociación, se entra a resquebrajar todo el comercio internacional. Entonces, Argentina tiene un gran potencial en cobre, o en lo que se llaman minerales raros, tungsteno, etcétera. Ahora, con esta dinámica que hay en el mundo, es muy difícil hacer una proyección. Es muy difícil hacer una proyección, ¿no? A ver, ¿qué estabilidad le puedes dar? Vos podés dar el RIGI, pero ¿qué estabilidad le puedes dar al volumen de exportaciones? O con el tema del petróleo. Todas las inversiones en Vaca Muerta estaban proyectadas con un barril 80. Con la baja del valor del barril a nivel internacional que está llevando adelante Trump, ¿para qué? Para beneficiar a su industria. Trump se hace fuerte con dos cosas. Defender la industria del trabajo americano. Y abaratar la energía. Y abaratar la energía. Para todo lo que es el medio de Estados Unidos. Entonces, hacer una proyección del barril de petróleo. Yo tuve una cena con un empresario del mundo petrolero muy importante y ellos preveían a fin del año pasado un barril de 85. Hoy no está a 85 el barril, está muy por debajo de ese precio. Entonces, yo creo que el mundo cambiante que tenemos te hace difícil hacer una proyección seria. Sí, hay mucho potencial con el tema de combustible y te voy a dar un solo dato. Hoy el gobierno yo creo que tiene una única variable muy positiva para mostrar en materia de acumulación de reserva y comercio exterior, que es el superávit energético. Pasamos de 10.000 millones de dólares de abajo 22 a 5.000 arriba ahora. Eso es gracias a una obra pública del gobierno anterior. Bueno, gracias. Primero a Vaca Muerta. Sí. Y segundo a gasoducto. Gracias a Vaca Muerta, gracias a la visión del gobierno peronista de Cristina en ese momento, bueno, y de que eligió para ese un lugar entrerriano. A un entrerriano, sugerido por el Pato Urribarri. a un entrerriano capaz, que convirtió lo que era Vaca Muerta en un flujo de Sí, fondos, sí, sí. que es Miguel Galucio.
Lo que quiero decir es, no se puso un político, se puso un técnico al frente de eso con la supervisión política y la verdad que funcionó muy bien. Sí. Ahora está la actividad privada, tiene la segunda petrolera argentina. En petróleos privados sí, vista. Caramba. Pero lo que te quiero decir es, nosotros como peronistas nos tenemos que sentir orgullosos de todo lo que hemos hecho, más allá de hacernos cargo de las cagadas que nos mandamos, nos tenemos que sentir orgullosos de lo que hicimos. Lo que sí no nos puede volver a ocurrir es que si se recupera el gobierno nacional, esto de indefinición, de tomar una decisión, de ir para adelante y para atrás, eso no puede volver a ocurrir. Para eso se necesita un programa, ¿no? Sí, pero la gente ya demostró que, y con todo respeto, la gente no es boluda, la gente se da cuenta de todo. Entonces no podemos ir de nuevo a decirle vamos para acá y después vamos para allá. Hay que ser coherentes. Eso le valoro a Milei. Yo no estoy de acuerdo con ninguna decisión que toma, pero lo que el decide... tipo tiene muy claro sus objetivos. Y gestiona para sus votantes. Absolutamente. Lo tiene muy claro. Guillermo, te agradecemos mucho que hayas gracias venido. Gracias por la conversación, que se repita más adelante. Candidato a diputado nacional, seguramente todo indicaría, el peronismo va a ser una elección muy competitiva en Vamos a hacer Entre Ríos. una muy buena elección en Entre Ríos. Hay que ver si sale primero, bueno, segundo, está entre la Libertad Avanza y el peronismo. ¿Solo diputado nacional se elige? No, senador también. Senador. Esto es el candidato a senador nacional. Sí, a ver, yo te vuelvo a decir, Daniel, nosotros hacemos política con la película, no con la foto. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir defendiendo nuestras ideas. En el 27 vamos a tener una oferta muy competitiva para todo el pueblo entrerriano, que yo aspiro que uno de nuestros grandes intendentes la encabece, acompañado por el resto vamos a tratar de recuperar otras ciudades. Pero bueno, nuestra obligación es llegarle a cada uno de los vecinos de la provincia de Entre Ríos, al corazón de ellos, y explicarle que este modelo de país, este modelo de provincia es para poca gente. Nada más que eso. Gracias, Guillermo. Por favor. Ya volvemos, apagamos las cámaras, tramo final de nuestro programa. Ya volvemos. Que cuando saluda, te aprieta la mano.